Hola, buenos días. Como cada viernes por la mañana, ya me encuentro aquí con ustedes para compartir en esta ocasión la herida de humillación. Recuerden que estamos revisando las 5 heridas de la infancia. Vamos en la tercera herida. Mi nombre es María Estela Acevedo, soy terapeuta en biodescodificación, en bioneuroemoción, y estoy en la ciudad de Chihuahua, aquí en México. Y bueno, siguiendo en este programa de Mundo Holístico todos los viernes a las 10:30 de la mañana, comparto con ustedes temas interesantes que nos pueden ayudar a poder encontrar nuestra paz emocional, a vivir de una mejor manera desde una zona de comprensión. Y bueno, estamos revisando las 5 heridas de la infancia, que es bien importante que las conozcamos y vayamos entendiendo cómo se conforma cada una de estas heridas, cuáles son sus máscaras, en qué época de nuestra infancia adquirimos esta herida previamente pactada cuando elegimos a nuestros padres y cómo podemos identificarla. Y una vez que identificamos la herida, bueno, ayudarnos a sanarla. Y tenemos que entender, antes de darles las características de la herida, tenemos que entender que lo que estamos viviendo en el presente, siempre se los comento, siempre se los repito, lo que estamos viviendo en el presente es realmente el resultado, las consecuencias de lo que vivimos en el pasado, pero de las decisiones que tomamos en el pasado y decisiones que fueron tomadas en base a la interpretación de lo que estaba sucediendo. Y aquí encajan muy bien las heridas de la infancia, porque cuando somos niños tenemos diferentes experiencias, escenas, diferentes escenarios que nuestro nivel de percepción nos van a llevar a concluir ciertas cosas erradas, ciertas cosas equivocadas, porque lo hacemos desde nuestra percepción y nunca preguntamos al otro personaje, que en este caso son nuestros padres, en realidad qué era lo que estaba sucediendo, qué es, cuál es la verdadera intención del comportamiento que nuestro padre o nuestra madre está llevando a cabo. Esto en bioneuroemoción se le llama intención positiva. Detrás de cada acto que nosotros realizamos hay una intención positiva siempre. Perdón. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la herida de humillación. Esta es la tercera herida. Cronológicamente es la tercera herida que vamos a adquirir. La máscara de la humillación es el masoquista. La máscara, recuerden ustedes que es, como su nombre lo dice, esa máscara que nosotros nos ponemos, es como un traje, no nomás es una máscara, es un traje que llevamos en todo nuestro cuerpo para decirnos que no nos duele, que realmente no estamos experimentando el dolor que provoca esa herida. Es nuestro mecanismo de defensa, es nuestro mecanismo de ajuste ante las situaciones dolorosas. ¿Y qué es humillación o qué conforma la herida de humillación? Tenemos que entender que humillar es sentirse rebajado o rebajarse o rebajar a alguien más. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en todas las heridas, en las 5 heridas, hay un triángulo que nos dice lo que yo hago a los demás, lo que los demás me hacen y lo que yo me hago a mí mismo. Entonces, por eso es rebajar, rebajarse o rebajar a otro, ¿sí? Esta, esta herida empieza a, a la edad entre el primer y tercer año de edad. Esta herida se da cuando el niño empieza a ser capaz de desarrollar sus funciones físicas, es decir, comportarse con propiedad a la hora de ir al baño, a la hora de hablar, a la hora de comer, a la hora de escuchar e intervenir en las pláticas
de las otras personas. Es justo en ese momento cuando se va a desarrollar esta herida. ¿Por qué? Porque es cuando el niño puede experimentar vergüenza o sus padres pueden hacerlo sentir avergonzado o él puede avergonzar a sus padres. Por ejemplo, cuando un niño está comiendo en la mesa y se bate todo, se ensucia, y mamá lo regaña y le dice, fíjate bien cómo comes, eres un cochino, ve cómo te pusiste, te ensuciaste todo, qué sucio eres, qué vergüenza, inclusive se utiliza mucho la palabra, qué vergüenza que comas así. En ese momento el niño se siente avergonzado porque su mamá le está manifestando esta situación. Y entonces el niño empieza a sentirse humillado. Es cuando se genera esta herida. ¿Qué padre o qué progenitor, ya sea papá o mamá, va a provocar esta herida? Pueden ser ambos o puede ser uno solo indistintamente, puede ser papá o puede ser mamá. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de esa persona que está a cargo del cuidado de este niño o niña y que está a cargo de enseñarle estas funciones físicas de supervivencia, que es alimentarse solo, comer solo, ir al baño solo, a hablar con propiedad, a escuchar y a comportarse, vestirse con propiedad. Entonces, inclusive puede ser alguno de los abuelos, es quien esté ejerciendo la función de enseñarle a este niño o a esta niña estas funciones básicas de supervivencia. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser la que va a estar educando al niño y diciéndole cómo se tiene que comportar, cómo tiene que hacer las cosas. Las personas, los niños que adquieren la herida de humillación, con el tiempo van a ir desarrollando un cuerpo, como en todas las heridas, un cuerpo físico que les va a ayudar a amortiguar el dolor que esta herida les provoca, pero también va a ser un cuerpo que les va a ayudar a activar la herida, a que la herida se sienta con más fuerza, a que esa herida se manifieste con más frecuencia. Van a ser personas con un cuerpo grueso, relleno. Se le dice que son regordetes y rollizos. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene mucha grasa, grasa repartida en todo el cuerpo, no nomás en una zona, no se localiza en una sola zona. Y es un cuerpo grueso precisamente para que esta persona se avergüence de ese cuerpo. El cuerpo le va a recordar la herida que tiene y activarle la herida. Es un cuerpo grueso por exceso de grasa. Van a ser personas con un talle, con un torso muy corto, un cuello muy grueso y convexo. Quiere decir que van a estar así, van a tener como una pequeña jorobita entre el cuello y el inicio de su espalda. Van a ser de cara redonda, ¿sí? Y espalda muy ancha. Estas personas, ¿qué va a ser lo que más les guste comer? Alimentos ricos en grasa, toda la fritura les va a encantar. Lo grasoso, el chocolate, lo dulce. Eso es lo que les va a gustar comer a estas personas. Van a tener preferencia por estos alimentos. Y al comer estos alimentos también van a activar la herida. ¿Por qué? Porque van a estar ingiriendo estos alimentos y se van a sentir avergonzados de no comer sano. Y van a entrar en un círculo activando esa herida, no como sano, qué vergüenza. Y entonces esa vergüenza me hace sentirme peor y vuelvo a comer. Y ahí estoy en ese ciclo, ¿sí? El temor más grande que tienen estas personas
que utilizan la máscara de masoquista es la libertad. Tienen mucho miedo a ser libres porque de pequeños los padres que activaron esta herida de humillación no les enseñaron a ser libres. El carácter de estas personas van a ser un, un carácter o un comportamiento muy lento. Se les dificulta hacer las cosas con rapidez, rápidamente. Se les dificulta hacer varias cosas a la vez. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo de equivocarse. Y el equivocarse podría ser una razón para sentirse avergonzados, ¿sí? Y entonces se vuelven lentos y hasta cierto punto torpes, porque acuérdense que todo va a ser con la intención inconsciente de que la herida se active. Y al ser torpes, al cometer errores, pues entonces me avergonzaré, me sentiré avergonzado o alguien llegará a avergonzarme y la herida se volverá a activar. Son personas demasiado sensibles, se toman las cosas muy personal. Cualquier comentario les hiere, los sienten que los están atacando, que los están humillando, que los están rebajando. También podemos encontrar personas con herida de humillación que van a ser personas muy graciosas, van a ser el alma de la fiesta, van a andar contando chistes o haciendo imitaciones, comportamientos para que las demás personas se rían. Y en este reírse, ellos en el fondo saben que las personas se están riendo de ellos y esto reactiva la herida. ¿Por qué? Porque se están humillando, ¿sí? ¿Cómo con esta máscara se autoflagela la persona que lleva la herida de humillación? Bueno, pues va a buscar tener demasiadas obligaciones. Entonces, al buscarse demasiadas obligaciones, va a sentirse que no es flojo y entonces no se avergonzará ni habrá razón para que alguien lo humille. Fíjense bien cómo si ustedes han ido siguiendo estas transmisiones, van a decir, oye, es que en la herida de abandono también me platicaste y me dijiste que las personas se buscan responsabilidades de más. Sí, pero son desde diferentes perspectivas o desde diferentes intenciones y buscando un objetivo diferente. Si bien el que tiene la herida de abandono busca muchas obligaciones y se responsabiliza de los demás con la intención de que la persona lo necesite y no lo abandone. En la herida de humillación, la persona se va a buscar muchas obligaciones para sentir que hace demasiado, que no es un flojo, que es productivo y no habrá manera de avergonzarse o que se avergüencen de esta persona, ¿sí? No le van a decir, se va a asegurar de que jamás alguien le diga, es que qué vergüenza porque nunca haces nada. Por eso es la intención de que se cargue tantas obligaciones. Y para poder cargar todas estas obligaciones, habrá de desarrollar un cuerpo grueso para poder soportar y por eso también desarrolla esa espalda tan ancha porque va a tener que cargar muchas obligaciones. Aquí encontramos las personas que dicen, es que yo soy el que hago todo o la que hago todo en la casa. Yo soy la única que hago cosas en la casa, ¿sí? Son personas que pase lo que pase, hagan lo que hagan, les digan lo que les digan, nunca van a sentirse reconocidas. Es más, tú le puedes decir a esta persona, me siento orgullosa de lo que haces. No te estés burlando. No, no es que no me estoy burlando. Claro que te estás burlando. No saben sentir y recibir el reconocimiento. No se sienten reconocidos.
qué rica te quedó la comida. Ay, sí, ni le puse tanto empeño, es más, creo que está salada. No sienten jamás el reconocimiento. Nunca lo van a sentir o a poder recibir, ¿sí? Otra de las características es que estas personas van a ir subiendo de peso, van a ir ocupando más espacio. ¿Por qué? Porque necesita hacerle ver a las demás personas que realmente es importante, no es poca cosa. Acuérdense que estamos hablando de situaciones de humillación o vergüenza. Entonces, yo soy muy importante, entonces voy a ser muy grande para que no te quede la menor duda de eso y no vayas a creer que yo soy poca cosa. Son padres o madres sumamente controladoras sobre sus hijos en el tema o en el rubro de cómo se visten, cómo comen, cómo hablan, cómo se comportan, porque el comportamiento de la otra persona me puede avergonzar a mí como madre. Entonces son madres, y digo madres porque generalmente son las que están encargadas de esto, muy controladoras o controladoras, perdón, en la forma en que visten sus hijos y en ocasiones también la pareja, para asegurarse que no les vayan a hacer pasar una vergüenza. ¿Por qué? Porque como en todas las heridas, recuerden ustedes, la herida que tiene el niño es la herida que tiene el progenitor, el padre o la madre también. Entonces, si yo tengo la herida de humillación, seguramente es porque mi madre también tenía o tiene la herida de humillación. Otra de las características es que estas personas no expresan sus verdaderas necesidades porque sienten que si ellas dicen lo que piensan o lo que sienten, lo que necesitan, eso puede ser vergonzoso. Yo no voy a decir jamás que estoy triste o que necesito que me ayudes. Por eso hablamos también de que la máscara es el masoquista. Masoquista es aquel que le gusta sufrir y que se provoca sufrimiento. Y entonces prefiero batallar, sufrir, sentir dolor, complicarme la existencia antes que pedir ayuda. Porque también qué vergüenza que te des cuenta que no puedo hacerlo yo solo o sola. O qué vergüenza que te des cuenta que me estoy sintiendo triste o estoy enojado o enojada. Estas personas van a caer en lo que llamamos los demasiados. ¿Por qué? El temor más grande que tienen ellos es la libertad. Y es la libertad porque de pequeños casi nunca se sentían libres con esta madre o estos padres tan controladores en cuanto a las conductas o comportamientos que tenían en las tareas que les asignaban en la casa. Son, son niños que de pequeños tenían que hacer muchas cosas también para poder eh, ganarse un permiso o que les regalaran algo. Y entonces, en ese temor que tienen a la libertad, llegan a desbordarse cuando empiezan a experimentar un poco de libertad. Por eso hablamos de los demasiados. Cuando se siente libre y se da cuenta o cree que nadie le está poniendo límites, cae en comer demasiado, dormir demasiado, comprar demasiado, tomar demasiado, ¿sí? Trabajar demasiado, gastar demasiado, hablar demasiado. Y entonces llega a los demasiados y se siente avergonzado porque ¿cómo me pude comer todo esto? Soy un cochino, soy un gordo, esto es gula. Si gasta mucho dinero, es cómo me pude gastar todo esto, qué vergüenza, cómo pude haber yo hecho esto. Y entonces esos demasiados vuelven a activar la herida, ¿sí? Hablamos de que la máscara es el masoquista, entonces serán personas que sufran
e incluso pueden sentir placer, satisfacción al sufrir. Procuran el dolor a través de la humillación y son personas que se las ingenian para experimentar humillación, ¿sí? Creen que si se ocupan de ellas mismas, ya no van a ser útil para los demás. Es decir, que sienten que no tienen derecho a ser capaces de hacer algo por ellas mismas. Y esto hará que se sientan eh, autoagredidas, autoflageladas. ¿Ok? Básicamente, estas son las mayores características que tienen cualidades, no cualidades, peculiaridades que tiene la herida de humillación. Son personas también que podemos identificar a través de su lenguaje, de su vocabulario. ¿Por qué? Porque utilizan diminutivos. Para todo utilizan diminutivos. Permíteme un ratito, en un momentito, el huevito, el pedacito, todo lo usan en diminutivos. Utilizan mucho la palabra qué vergüenza. Es que qué vergüenza que me vean así. Qué vergüenza que vean que la casa no está alzada. Qué vergüenza que no llegue a tiempo. O me da vergüenza. Utilizan mucho también todo lo que sea decir no es digno, no me parece digno, no sería digno. O sea, el hablar de dignidad. Los niños que provienen de padres con heridas de humillación van a generar la herida de humillación, ¿sí? Como ha sido las características en todas las heridas. Y entonces, ¿qué es importante recordar aquí? Lo importante es que los demás no pueden hacernos sentir culpables o sentir vergüenza, porque nosotros somos los únicos responsables de cómo percibimos las situaciones del exterior. Tenemos que ir a comprender, uno, que mi mamá o mi padre también tenía esta herida, y dos, que a lo mejor lo que ella hacía en ese control, querer controlar mi comportamiento, mi conducta, es porque ella en su intención positiva quería que yo me desarrollara satisfactoriamente y de una manera congruente y de una manera de buen comportamiento. Entonces, no es que me haya humillado, no puedo percibirlo ni debo percibirlo así. Tenemos que recordar siempre que no es lo que yo vivo, no son las palabras que me dijo mi mamá, no es el castigo que recibí por parte de mi madre o de mi padre, es mi reacción a lo que viví, mi reacción a lo que vivo. Y estas reacciones que sigo repitiendo día a día son las que van a hacer que mi herida no sane. Pues bien, esta es la herida de humillación, la tercera herida. Recuerden, el próximo viernes nos vamos a encontrar aquí, un viernes muy especial, viernes 24 de diciembre. No voy a hablar sobre la herida de humillación, vamos a tocar un tema un poco especial por la fecha y luego retomaremos allá en enero, porque el día 31 también voy a tener una transmisión con ustedes muy bonita para cerrar ciclos, soltar el año viejo y recibir el año nuevo. Y entonces, pues muchísimas gracias por atender esta cápsula, esta transmisión sobre las heridas de la infancia, la herida de humillación. Y no se pierdan la próxima emisión el viernes 24 de diciembre con una transmisión especial por la celebración de la Navidad. Muchísimas gracias, que tengan excelente fin de semana y nos vemos próximo viernes, 10:30 de la mañana, aquí en Mundo Holístico. Si les gustó, compartan. Gracias.